mente de nuestro propio aprendizaje, tengo presente hoy a nuestro gran y querido César Peña Vigas. Bienvenido, profe, bienvenido. Rector y fundador de la Universidad Tecnológica del Centro. Estuve viendo un poco entre las múltiples galardones y reconocimientos y logros. Por supuesto, un máster en el MIT. También perteneciste a un board bien especial en Harvard, uno de los pocos venezolanos que tuvo la oportunidad. Quiero que me expliques un poco luego a qué se debe, qué significó esa pasantía, ese paso por Harvard. Y luego, pues darte la bienvenida, profe. Bienvenido, qué honor tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por supuesto espero que algunas ideas de estas resulten útiles y sobre todo permitan que nos comuniquemos en el futuro para hacer que el aprendizaje se convierta en una fuerza mayor. Porque uno de los problemas que tiene el aprendizaje es que requiere fuerza y que también hace falta tener la siguiente competencia. Yo voy a terminar con esto, pero empiezo y termino. Ok. Uno tiene que tomar conciencia creciente de que uno vive, trabaja, se moviliza, se despierta con herramientas, pensamientos y sueños que son insuficientes. Es decir, uno nunca tiene a mano cosas que sean completas. Tengo todo el dinero, tengo toda la imaginación, tengo todos los planes, ¿no? Uno siempre tiene un incompleto detrás. Entonces la competencia yo la llamo incompleto suficiente. Ok. ¿Por qué? Bueno, porque no te queda más remedio que ser suficiente para levantarte y empezar a hacer algo o para comenzar una obra de la cual ya tenías una semana de retardo y no puedes seguir retardando porque te faltaba un clavo. Es decir, cuando uno vive, tiene que conformarse y trabajar con incompletos que necesariamente serán suficientes en algún momento porque hay que decidir o mira, o el universo decide por nosotros, hay un terremoto, o llueve, alguien no cierra un negocio que tenía pactado. Es decir, también pueden ocurrir interrupciones, pero la competencia básicamente es vivir a tono con incompleto suficiente. Vivir a tono con incompleto insuficiente. Ya. Suficientes, Incompleto pero suficiente. incompleto, pues, Ok. incompleto, porque no podrás nunca tener todo a mano. Tú tienes pactada la venta, el alquiler de un conglomerado, de un centro comercial, y mira, el día que vas a pactar se dispara la alarma y moja todo, la alarma de incendio, pues no puede pasar. Y posiblemente la operación se retrasa o no se da, pues. Claro, eso es catastrófico. Me estoy refiriendo a cosas que son más normales, como se me olvidó tal cosa, yo no me inscribí, yo tal cosa, bueno, que son más normales. O yo no sé esto, déjame estudiarlo. Mira, O hoy en sea, día, perdón, profe, aterrizándolo sería estar consciente que siempre tenemos algo que nos falta por aprender o por completar. ah, por supuesto, para eso vamos entonces al primer concepto que ya caíste, de gerente de su propio aprendizaje. El aprendizaje es tuyo, no es que es de alguien o que tenga un libro, es tuyo. Tienes que poseerlo, tienes que... Ahora, que está en manos de otros, sí. Hoy en día con la inteligencia artificial es más evidente eso, que el conocimiento no lo tienes tú, lo tiene otro, pero lo tienes disponible. ¿Sabes dónde Ahora conseguirlo? siempre, ¿Sabes dónde conseguirlo? por supuesto, es available, está disponible. Ahora tienes que saber Ahora cómo no, buscarlo también. no, Ti- por supuesto, pero esa competencia se llama aprendizaje. Si, por ejemplo, ahora es lo mismo ahora que me lancen a mí en una biblioteca en Inglaterra y yo no sepa por dónde comenzar para buscar un libro. Puedo estar frente a o tenga, por ejemplo, ChatGPT y no sepa cómo usarlo. El tema es que tengo Está el bien, conocimiento disponible, pero no sé cómo utilizarlo. No, pero no sé cómo hacerlo mío. eso es materia de tiempo y recursos, porque ya tú no tienes ese problema, ni nadie que ha ido a una universidad lo sabe. Las universidades son una fuente para que eso no ocurra, por ejemplo, una fuente económica que las sociedades tienen para que la gente aprenda y se apropie de un determinado conocimiento, que puede ser extremadamente técnico, como un contador,
pero menos técnico como alguien experto en finanzas, que tiene menos, digamos, conocimiento presente que la contaduría, que son normas, por decir algo, ¿no? Por decir algo. O, Sí. por ejemplo, también que tú eres del área, trates de vender un bien en plano o venderlo ya construido. La Absoluto. persona, muy poca gente se imagina los planos, por eso ahora se hacen figuras completas y se replica la obra de alguna forma visualmente, ¿no? Porque Ahora, la gente no hablando de entiende planos. aprender, una vez estuve estudiando el tema este del aprendizaje y aprender viene de tomar posesión, hacer lo mío, Tomar posesión. Aprender, sí, 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 hacer lo tuyo. que es Pero diferente a eso no es fácil enseñar, que es entenderlo. dejar huella, ¿no? Eso no es fácil porque la gente confunde el aprendizaje con los exámenes. Los exámenes no son sino una etapa intermedia para que otra persona verifique los exámenes como tales. Y los exámenes enseñan, sí, porque hay preguntas que uno luego se estudia. Pero definitivamente el aprender es inherente a la tarea de convertir a uno en más independiente, pues, que es lo que es un gerente básicamente, una persona que independientemente maneja elementos dispersos, distintos, y otra palabra muy importante aquí, que no son fijos, que son azarosos, que ocurren al azar como toda realidad. Uno tiene que acostumbrarse a eso, pues. El, Uno tiene que acostumbrarse a eso, a esa idea, pues, de que hay un azar también detrás de todo. Profe, en Todo esa eso forma época que parte de estaba, esa... que yo estudiaba en la universidad, año 92, invitamos a Fernando Sánchez Arias a una conferencia en el Shopping Center, no sé si recuerda. Bueno, claro, él era un invitado nuestro, sí, Sí, y Fernando, en sí. esa conferencia que recuerdo, él decía, hay que ser rápido para aprender, para cambiar y para desaprender, y luego para reaprender. Ahora mira, el concepto de desaprender, yo lo dejaría como para una segunda etapa, porque yo siempre me he preguntado, ¿qué pasa si yo sé algo y hago un esfuerzo para olvidarlo? Yo pienso que es mucho hacer un esfuerzo para aprender una cosa distinta y nueva, pues. Por ejemplo, fíjate, Ya, tú estás viendo una imagen mía. Vamos a poner, ustedes están viendo una imagen mía. Y detrás de mi imagen hay otra. ¿Qué es esa imagen? Es un proceso de esta naturaleza. ¿Por qué tienes que desaprender nada? Mira lo que está detrás. Ese cuadro que está detrás es un cuadro de Osvaldo Viga. Entonces, si tú lo miras, oye, piensa, déjame revisar en la literatura, o donde sea, porque me gustó ese cuadro. Eso es aprender. Yo no cambiaré eso nunca por desaprender. A mí me parece a- que es aprender un cosas concepto, nuevas, continúo. que es un concepto más efectista. Pues. Ahora, si tú siembras cebolla y adquieres una técnica nueva para sembrarla que te aumenta la productividad 15%, ¿qué significa? Que lo que sabías hacer lo vas a desaprender, no hace falta con lo que aprendiste ya, ¿viste? Por eso, fíjate, yo creo Claro. que vale más la pena, después que tú tienes dos idiomas, obviamente, en vez de estudiar otro idioma, aprender algo de tu carrera, de la cultura general, leer novelas, como recomiendo yo, pues. Las novelas para mí son el primer punto de toque de un aprendizaje, cuando uno tiene Sí, pocos años. Claro, ok. porque las novelas te abren un mundo que antes no existía, pues, para ti. Las novelas son un excelente punto de aprendizaje. Pero también los modelos, porque claro, uno estudia segundo grado de primaria y le explican la suma y la resta y la entiende, pero no la multiplicación. Entonces, te doy un ejemplo. Si tú quieres vender 10 carros usados y te piden que le des dos variables para describir el estado de los autos. Vamos a suponer que sean de la misma marca y te dan las siguientes dos variables: kilómetros recorridos o millas recorridos, depende del país. Kilómetros recorridos y precio de venta, cuánto lo estás vendiendo. Entonces, esos dos conceptos separadamente, tú tienes que estarlos barajando en tu mente, que este tiene más kilómetros. Pero si tú piensas así, vamos a suponer que yo tomo miles de kilómetros recorridos y miles de dólares a pagar, o cientos, no sé, cualquiera. Reduce un poco la cifra. Ajá, y los multiplicas uno por el otro. Ese es un modelo matemático. La multiplicación mejor, el resultado mejor,
es el que tenga la mínima expresión. Eso no es igual que uno y otro separadamente. Ese tipo Ok. de concepto es el que se explica en aprendizaje sistémico, que es una forma de decir aprendizaje avanzado en el cual se toman en cuenta variables como que observaste tú en esta entrevista. O sea, eso te lo pueden preguntar en un entrevista de trabajo, te hacen y te dicen que observaste en la red, allá arriba, en el background. Ah, que yo no me fijé en eso. Bueno, está mal. Tienes que fijarte en todo. Y eso Profe, pasa con los modelos. ahí estamos Ajá. introduciendo un nuevo concepto que para mí fue importante durante la universidad, el concepto de pensar sistémicamente. Y en eso usted realmente ha sido un maestro. Bueno, porque no es complicado. O sea, si tienes la foto de lo que tenemos aquí y tienes el ambiente, tú ves que es importante, bueno, la forma como tú estás vestido, como yo estoy vestido, etcétera, pero que hay un cuadro detrás. Y bueno, ese cuadro lo puedes buscar en Google y consigues el autor y sabes cuánto cuesta y te interesas en él. Esa puede ser la pregunta que te hagan en la siguiente entrevista para un cargo, que no me pregunten sobre el tema central, sino lateral. Bueno, esa forma de agregar elementos y tratar de convertirlos en modelos de pensamiento, como dije en el sentido del carro, que la multiplicación da mucho más valor al razonamiento que las cifras separadas. Sobre todo si tienes muchos carros que elegir. Si tienes dos, bueno, obviamente los ves y escoges aquel y el otro. Pero si tú multiplicas, las mejores opciones van a ser las que sean las multiplicaciones menores, porque te conviene que los kilómetros sean pocos y que los dólares sean pocos. Entonces, al multiplicar, te da lo más pequeño posible. Pues, si vas a elegir entre 200 carros, no te queda más remedio que su modelo, porque si no tienes, ¿cómo te vas a acordar del primero, del segundo? En cambio, por aquí puedes hacer la lista de los 20 más convenientes y los ves ya ahí y decides a vista. Pues. Eso es pensamiento sistémico, expresado de la manera más elemental. Doy una mucho más compleja que esa, una ¿Cuál? investigación que estoy A ver, a haciendo. ver. Bueno, la influencia de factores extranjeros en el arte chino o en la literatura china. Ok. Influencia, ¿qué quiere decir aquí? Bueno, que cambiaron el curso. Ahora, ¿por qué es importante eso? Bueno, porque los mercados en parte se orientan por las tendencias cambiantes, porque es novedad. Entonces conviene cuando vas a estudiar un mercado, es ver las novedades posibles. Por eso decía yo que un taller de pensamiento sistémico no es una cosa compleja, pero sí, enredada. Porque uno termina por no comprender bien. Te doy otro ejemplo más complejo todavía, que uno nunca piensa y desde la vida diaria. Si uno lava ropa, lo primero que hace es repartir el sucio entre toda la ropa. Claro. O sea, ensucia el resto de la ropa que no estaba casi sucia, con la que está más sucia. Primero que hace. Ahora, eso obviamente es lo más económico posible, porque si no, tienen que lavar cada pieza por separado, que sería tremendamente económico. Lavas con jabón y extraes esa agua con jabón. Y luego agregas agua limpia. Esa agua limpia ya tiene sucio también de la ropa anterior, pero lo tiene mucho más diluido. Está bien. Ahora, cuando la ropa se termina de lavar la segunda vez, todavía le queda sucio a la ropa. ¿Cuánto sucio le queda a la ropa? Ese es un típico problema sistémico complejo, porque de nada te sirve analizar la ropa, tienes que analizar el agua. ¿Qué es lo que puedes analizar? Ok. La ropa te va a ser Y muy ya difícil. viajé y lo que me lo están escuchando, que también estudiaron con nosotros, seguramente algunos de los que están presentes hoy en la sala escuchando, que estudiaron conmigo, ahí está Francis también, que le mando saludos. Me acordé, en este momento tuve un flashback de todos estos problemas utilizando el pensamiento sistémico y la creatividad que nos rompían la cabeza. Bueno, no hemos caído en eso. Obviamente que del incompleto suficiente, tú lo que puedes agregar en un momento determinado es creatividad, obviamente. Puedes agregar creatividad. Por ejemplo, en el caso del arte chino, a mí lo que se me ocurrió fue investigar a García Márquez. Ok. Porque Que- si alguien influyó
digamos, en el mundo de la literatura fue García Márquez con 100 años de soledad. Bueno, y tuvo una influencia importante, o ha tenido una influencia importante. Ahora que se te ocurra eso, o que alguien te lo diga, uno termina no recordando si fue que lo leyó, alguien se lo dijo, lo comentó, o uno se le ocurrió. Eso, la creatividad es así, nunca sabes bien el origen. Entonces, hemos ido repasando varios conceptos para hacer un resumen. Hemos hablado de gerente, de tu propio aprendizaje, hemos hablado de lo que es el concepto de aprendizaje como tal, que es tomar posesión. Hablamos del incompleto suficiente, que es lo que nos falta, y esa continua búsqueda de complementar lo que nos falta, y eso nos obliga a mantenernos actualizados, aprendiendo. Hemos hablado acerca de a ver, los últimos conceptos de la influencia, de cómo influimos y de la creatividad. ¿Qué requiere? Porque estábamos hablando previos al webinar de conceptos con los cuales se fundaron la universidad en los años, no sé, 80. Se fundó esta universidad y que hoy día son más vigentes que nunca, como el trabajo en equipo, como la creatividad, como el hacer desarrollos y proyectos que te permitieran estar a la vanguardia en lo que el mercado necesitaba y no en la teoría milenaria de conocimiento que ya no sirve. ¿Qué más le agregaríamos, profe? Mira, yo este concepto lo llamo concepto de manos ajenas. Ok, Es que lo que es un masaje, cuando te dan un masaje, te dan un masaje, te acarician manos ajenas, pues. El masajista no tiene que ver contigo, solo el contacto es el que tiene que ver contigo. O sea, podemos ver un masaje con un placer de manos ajenas. Y eso pasa con el conocimiento. Que tú tiendes a ok. pensar que eso es como de otro. Y normalmente no se hace el esfuerzo suficiente para aprender. Por eso es por lo que las universidades tienen tanto éxito. Porque ahí te ponen a hacer un esfuerzo y te dan una meta y tiene prestigio que lo termine. Pues. Tiene prestigio que lo termine. Entonces, definitivamente hay que tener en las programaciones, así como tienes tú una todos los lunes para hacer esto, tienes que tener en las empresas, en las organizaciones, en el ámbito personal, una obligación de aprender cada semana, pues, o cada mes, pero que no pase de un mes, pues. Una comunicación, ver una película, evaluar unas cosas, asistir a una subasta de obras, etcétera. Asistir a una exposición de, digamos, de un pintor o un escultor famoso, asistir a pequeñas conferencias que uno mismo promueva, pues entre gente destacada. Yo, yo creo que les mandé un discurso de una primera clase en Harvard, de una última clase en Harvard. Bueno, ahí en ese discurso lo pronunció un comediante, o sea, no fue que se lo dieron a cualquiera, sino un comediante, entonces uno ve Ok. la calidad de expresión que hay ahí. Así pues que yo diría que lo que habría que hacer es responsabilizarse uno mismo, que es lo que se llama empresario, de su propio aprendizaje. Bueno, y en personas como tú, tienes medidas buenas porque tienes resultados, sabes que la persona se comportó de tal y tal manera, pero por supuesto, con el cuidado de que los fracasos no necesariamente abonan a lo negativo. Los fracasos pueden abonar a lo positivo y hay que aprender a valorarlo. Hay que valorar el fracaso. Eso forma parte del aprendizaje. Que saqué mala nota en matemática, el otro, bueno, déjame ver si entiendo logaritmos, déjame estudiarlos de nuevo. Profe, Y y déjame ver en qué se parece eso. hablando del ¿Cómo? público que principalmente tengo yo en mi canal, que son estudiantes, perdón, estoy pensando en la universidad, inversionistas, que tengo inversionistas que están buscando diversificar su patrimonio, proteger su patrimonio, comprar propiedades por hobby o porque se quieren mudar, porque entienden el negocio de inversiones, pero también tengo otro público que son los agentes inmobiliarios que forman parte de nuestro equipo, que se entrenan a través de toda la plataforma que nosotros hemos creado tanto para el inversionista como para el agente inmobiliario, que hoy lo llamamos empresario inmobiliario, hoy lo queremos llamar empresario inmobiliario, que asume la responsabilidad de su crecimiento, ¿qué mensaje le darían a cada uno de ellos en función a estos conceptos de aprendizaje, creatividad, pensamiento sistémico? Mira, someter a concurso, pues, lo estoy diciendo de manera muy general, someter a concurso el proceso que estoy planteando. Porque tú, por ejemplo, tienes una ciudad como Miami, mil oportunidades de que
de que alguien te pueda ayudar 2 horas una semana o 2 horas durante un año cada semana. O sea, tienes mil y una oportunidades. Y con medios como este, desde el mundo te puedes ayudar. Ahora, ¿qué es lo esencial? Bueno, que la persona reciba elementos que lo hacen pensar y que lo hacen buscar información y que lo hacen relacionar la información, que lo hacen ser creativo, que lo obligan a trabajar bajo condiciones de incertidumbre, que lo obligan a pensar que él es obligatoriamente el responsable de eso. Y finalmente que hay condiciones de valor en el ambiente que se llaman valores, que la gente respeta a unos y otros no. Porque habrá valores que tienen que ver con, digamos, con las comisiones que cobra una persona que vende una propiedad muy, digamos. Bueno, en el ambiente inmobiliario puede que haya un valor matemático del 5%, del 8%, del 3%. Pero puede que si la obra es muy grande y produce mucho, alguien piense que debe pagarse menos o pagarse más. Yo, por No, ejemplo, pienso efectivamente que lo si alguien es. vende una... ¿Ah? Yo Efectivamente sí es así. pienso que si un agente inmobiliario vende una obra de 2 millones de dólares, el porcentaje debería ser mayor que si vende una de 100 mil dólares. Porque eso crearía una noción de valor distinta a la que se pueda tener ahora, que si es mucho la obra, es bajo el porcentaje. Ahora, ¿eso es discutible y demostrable? Bueno, habría que ver la historia de cada caso particular, de cada cultura en general. Ahora, que eso requiere que la gente aprenda, definitivamente, definitivamente. Y eso es lo que no se hace, porque digo, que es como los masajes, es como, es como una caricia de manos ajenas. Y la Profe, gente usted sabe, generalmente no está dispuesta a pagar aún cantidades pequeñas por aprender. exacto. Eso es otra cosa. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por aprender? ¿O cuánto nos cuesta no aprender? Bueno, por eso eres empresario de tu propio aprendizaje, porque puedes ver tu cuenta, tus saldos mensuales y ves que si aprendes, claro, eso está demostrado. La gente que tiene títulos universitarios, que ha demostrado que tiene disciplina para aprender, generalmente gana más que el que no lo ha hecho. Los títulos no es que valen por el título, valen por los hábitos de aprendizaje que la gente ha tenido para obtener ese título. Ahora, Profundicemos un eso poquito hay más que el tema de pagar. estos, de los hábitos de aprendizaje y la disciplina. Me encanta ese tema. Bueno, en primer lugar lo que dijimos, hay que reconocer que, que estamos incompletos siempre. Eso es un reconocimiento. Segundo, que hay que pagar por eso. Ahora, pagar significa comprarse un libro. No, o sea, pagar no es, tú sabes, que tienes que pagar una universidad de 50.000 dólares. No, no es pagar. Es que te tienes que comprar un libro. Pagar es que tienes que tomarte con un grupo de amigos una vez a la semana y discutir sobre un tema que puede ser muy variable. Cría de caballos en Argentina, por ejemplo, puede traer como consecuencia una importación de caballos. Los caballos argentinos deben ser más económicos, etcétera. O una cosa muy compleja, venta de microchips, una tienda, vendo microchips. Eso se puede hacer, alguien lo compra, no sé, pues requiere conocimiento. Pero que con frecuencia se conversen estos temas, haya como una suerte y que haya invitados a esos externos que te den ideas, que te traigan ideas. Ahora, dice, bueno, pero yo traeré un invitado que no me cobre. Bueno, ya ese es otro tema. Yo diría, somételo a concurso y ve si hay personas que no te cobren, porque finalmente eso es libre, ¿no? Que van allá porque quieren trabajar contigo, ¿no? Pero normalmente eso se somete a concursos. Los concursos, como parte de la respuesta a tu pregunta, son formas de hacer los incompletos suficientes menos incompletos. Eso es muy valioso. Ahora, el concurso, bueno, una persona como tú que tiene estos programas, etcétera, le es fácil promoverlo. O simplemente con la enorme cantidad de correos que debe tener de gente que puede participar en cosas como esta. Puede. Y si simplemente eres un pensador independiente, bueno, mandarás pruebas de novelas a una casa editorial, tendrás formas de comunicarte con personas que aprecien tu talento. Pero en todo caso, el principio básico es interés y remuneración. Pues tiene que haber una contraparte para que sea de calidad el propósito. Me encanta este tema porque me conecta con el liderazgo. Hay una característica que tiene la Unitec, que es la universidad que usted fundó, en la cual yo me gradué, que hay una gran camada de profesionales que hoy día son líderes empresarios. Por la forma en como ustedes nos hicieron, nos configuraron el pensamiento durante la carrera. ¿Qué características
destaca de esos líderes empresarios que surgieron de ese nido o de esa gestión universitaria? Mira, me dijo una vez un presidente de una universidad muy grande del mundo que sus egresados no se manifestaban en favor de la universidad, sino después que cumplían 50 años, Yo que estoy por antes no lo cumplirlo. reconocían. Y ya se nos está dando, ya se Ok. nos está dando. Y yo lo que creo, mira, que con Unitec y con otras universidades, obviamente, pero con Unitec particularmente y con las universidades que tenemos a mano en Venezuela, se puede hacer algo que es muy poco costoso, que es tener asignaturas que sean solamente en línea y que solamente contengan exámenes, pues no haya clases, sino conferencias, digamos, un semestre, 4 conferencias. ¿Por qué? Porque con el conocimiento pasa lo mismo. Tú no tienes que tener un profesor delante para adquirir parte del conocimiento. Y eso puede ser poco costoso y de poco esfuerzo. Eso lo tenemos nosotros funcionando, pues, desde Uniteca, de una asignatura que se llama galaxygalileo.com. La asignatura se llama así. Y esa asignatura lo que pretende es establecer unos principios generales de aprendizaje ligados a una cultura general. Entonces, yo te invitaría, si lo quieres probar en tu empresa, los exámenes ocurren el 29 de cada mes y uno se inscribe libremente los 2 primeros meses. encantó. Estuve investigando y Ah, estuviste investigando. me parece fantástico el concepto de Galaxy Galileo. Galaxygalileo.com. Wow, ok. Bueno, tomen nota los que nos están viendo en Eso nuestro está canal. ahí. Eso está ahí y si, bueno, personas quieren participar, los 29 de cada mes hay una prueba. No tiene clases, sino tiene, digamos, encuentros de debate. Y, y mira, si no estás inscrito en la universidad, no te conduce a título, pero si estás inscrito, conduce a título. Es un conocimiento que se adquiere, pero que se puede exhibir sus resultados, porque ese es el otro tema con el aprendizaje. Las personas que no aprenden, que no participan en el proceso de aprendizaje, son anónimos, nadie sabe su nombre. Tú tienes, tú tienes para poner tu nombre en una lista de personas que puedes contratar tú o cualquier persona de Miami o en Georgetown o en cualquier ciudad del mundo. Si la persona está en una lista que califique su aprendizaje, tiene mucho más oportunidad. El propósito de Galaxy Galileo es calificar el aprendizaje con 2 variables: número de preguntas respondidas y porcentaje de preguntas correctas. ¿Y cómo me Esos preparo para dos, las esos preguntas, dos profe? es un mes para prepararse. Las preguntas se publican un mes antes, se Ah, ok, publican a principios de mes y las ok. pruebas se hacen al final. Al final, el 29 de cada mes hay una prueba. O sea, se trata Y, básicamente y le de que yo te pusimos el pongo el desafío. 29, le pusimos 29 para que hubiera dudas con febrero. Es una duda de mercadeo, pues. Está bueno, está bueno. Es Profe, una duda de entonces, mercadeo. esto es una manera diferente de aprender, donde yo digo, yo no te voy a enseñar nada, yo te voy a decir lo que necesitas aprender y tienes un mes para estudiarlo y demostrarme lo que aprendiste por ti mismo. En un ejemplo perfecto de gerente de tu propio aprendizaje. Sí, claro, y eso vale nada, pues eso lo puedes hacer, digamos, en un ambiente internacional por $100 al año, por decir algo. Y pues, depende del tamaño de la empresa, puede ser menos o más, ¿no? Si la empresa es pequeña. Pero por una cifra que cualquier empresa puede pagar, Oye, fantástico. que cualquiera puede pagar, porque la parte económica de esto no se basa en el precio, sino en la cantidad que tienen, obviamente. Excelente. Profe, para ir cerrando y vamos a abrir para los que están escuchándonos ahora mismo en vivo. Luego vamos a montar este video en nuestro canal de YouTube y por supuesto, si quieren más información, nos pueden escribir en la descripción de este video. Pero para ir cerrando, profe, ¿qué mensaje le daría a el agente inmobiliario? Un mensaje claro al agente inmobiliario de hoy en día y un mensaje claro al inversionista inmobiliario de hoy en día. Mira, el mensaje general sería que aprendan, pues y que aprendan de culturas que se han transformado. Hay que ver las transformaciones que ha sufrido la cultura asiática, de los tigres asiáticos para acá, Japón, etcétera, ¿no? Eso es importante estudiar la cultura porque yo no podría recomendarles nada en particular que tenga que ver con esa cultura, pero sí podría decirles que hay bastante en particular, pero yo no lo sé.
tendría que aprenderlo. Yo lo estoy aprendiendo actualmente de la cultura china y que tiene que ver con arte y con García Márquez. Eso es lo que estoy haciendo yo en este momento, pero yo le recomendaría eso porque eso enriquece enormemente. Y con la inteligencia artificial, ahora, eso lo puedes ordenar en un curso de pensamiento sistémico, por ejemplo. Lo puedes ordenar, darle orden. Pues, eso está bien. Pero mira, quizás lo más importante que yo podría recomendar es lidiar más con el arte. Porque, Sí, cuéntame por claro, qué. porque tú cuando ves, por ejemplo, la foto de Osvaldo Viga que está detrás, mira, eso fue quizás 15 días, un mes de creatividad puesta ahí. Y no es que tú con esa creatividad que percibes, eso va a traer como consecuencia que tú la adoptes y se te transmita a tu cuerpo y a tu mente, no. Pero va despertando ventanas de comprensión de la realidad y de la ficción. Pues. Va Entiendo. despertando y abriendo ventanas. Y fíjate, esa es una ficción, pero la mayor ficción la mayor diferencia entre la ficción y la realidad es que la ficción tiene que tener sentido, la realidad no. Entonces tú puedes en una obra de arte o Perdón. La ficción tiene que tener sentido, pero la realidad no. no, la realidad no, la realidad te pasa. Un ave choca contra la ventana de tu edificio y te lo rompe. La realidad pasa. O los automóviles eléctricos empiezan a venderse más. La realidad pasa. Ahora, tú haces una película que no tenga un final que se entienda, la gente dice que es una mala película, pero inmediatamente. Ok, Porque no tiene sentido. O las películas que antiguamente bueno, tenían un protagonista muy bien determinado, ahora no lo tienen. Esas ficciones tienen que tener sentido. ¿Ves? Tú ves 100 años de soledad, tienen mucho sentido, fueron las abuelas, fueron los cuentos. No es una cosa perdida, así que Martin va de la Tierra, el programa de radio del año 27, creo. Claro, es una ficción y tenía sentido, pues se esperaba que Marte invadiera la Tierra, ahora es ficción, no lo invadió, lo invadió. Yo diría que sistemáticamente incursionar en temas que procuren la comprensión de elementos que no necesariamente sean de tu profesión. Claro, tienes que hacerle otros de tu profesión, porque esa es la realidad, no puedes dejarlo de lado, pero incursionar en temas, digamos, una vez al mes por lo menos, por decirlo. Eso. excelente, excelente. Bueno, profe, gracias. Nuevamente yo le pedí que fueran unos pocos minutos y hemos compartido con usted pues un espacio espectacular. Gracias nuevamente por acompañarnos. Ya sabes, si quieren más información acerca de galaxygalileo.com, pues nos escribe. Profe, para los que nos están siguiendo en el canal, una pregunta de pensamiento sistémico de esas que usted siempre nos dejaba en el aire cuando estábamos en clase. Una pregunta Una pregunta de pensamiento para británico. ponerla allí y el que nos responda, no sé, le podemos ofrecer algo. No sé qué le podemos ofrecer. Ahí está. Bueno, para ofrecer, tú eres el campeón en eso, ¿no? Mira, hay una que puede estar buena. En el 14 de febrero, o el que 14 sí, se celebró el Día de los Enamorados, de la Amistad. Ajá. Por ahí se celebra pues todos los años. No sé si en Estados Unidos lo hacen en esa fecha, También, pero bueno, también, claro. cambia. Valentine. Bueno, en esa fecha se regalan flores y se regala vino y se toma vino Ok. con quizás. Bueno, 24 horas más tarde, ¿qué contaminó más, las flores o el vino? Ok. Pregunta para el canal. Ahí estás. Una vez Ahí que está. tengas la respuesta, deja tu Pero el respuesta. que tenga la respuesta tiene que decir por qué, obviamente. No decir este o el otro, pero decir por qué no. La Yo, pregunta yo es, le respondería, o sea, no fue. al día No, no, bueno, siguiente, vamos a decir, si mides la contaminación que produjeron, ¿cuál contaminó más? o, Porque la, una de las dos contaminó mucho más que la otra. o las flores o Esa el es la vino. respuesta. O el vino. Bueno, le pones el hielo enamorado para condimentar la pregunta, obviamente. Mira, Está bueno. si le puedes dar mi correo a la gente y galaxygalileo.com y me pueden escribir directamente. Y a ti, pues, para que Fantástico. nos Claro, claro, comuniquemos. claro. Ahí pondremos los datos en la descripción del video. Profe, gracias, mil gracias de verdad por compartir este espacio. Me siento honrado y lo digo públicamente. Una de las mejores cosas que pasaron en mi vida fue haber elegido estudiar en ese ambiente que ustedes crearon en esa universidad.
para mí, me transformó la manera de ver el mundo, mi futuro, y sobre todo para entender quién era y qué era lo que me gustaba hacer. De verdad, muchísimas gracias, profe. Honro su Eso fue presencia y honro. más allá de fue más allá de nuestra intención, porque los sistemas sistémicos son así, siempre van más allá de la intención tuya. Sí, sí. De verdad que bien agradecido con todo lo que han hecho y públicamente pues que quiero rendir homenaje, profe, a todo el trabajo que han venido haciendo, a la cantidad de profesores y profesionales que con mística nos enseñaron a ser extraordinarios, a buscar la excelencia, a ser competitivos, a utilizar la creatividad, a adueñarnos de nuestro aprendizaje, de nuestro futuro y sobre todo a entender que solamente trabajando en equipo podemos realmente competir. Así que, profe, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación, bueno, y espero que haya sido útil para quienes participen ahora y lo hagan después en el canal de YouTube. Sky Group, tu sueño es posible.